Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Ya conoces nuestros medios de comunicación, nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Nos puedes escribir, puedes llamarnos o también nos puedes mandar un audio a cualquier hora que tú lo necesites. Estamos 24/7 para ti. Queremos orar juntos. Te invitamos también a escuchar nuestros programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. En esta mañana, su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estaremos compartiendo un tema acerca de la palabra de Dios. Hemos estado trabajando sobre la serie Lámpara es a mis pies tu palabra. Y el tema, muy interesante en esta mañana, descubrimientos arqueológicos. ¿Qué ha descubierto la ciencia que confirma lo que la palabra de Dios dice? Bueno, hay un descubrimiento, y yo creo que uno de los descubrimientos más importantes que ha hecho la ciencia fue en el año 1947, ahí en Palestina, en Qumran, Cisjordania. Ahí se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. Es el descubrimiento arqueológico más importante relacionado con la Biblia. Fueron hallados por un joven beduino que andaba en busca de una cabra que se había apartado, una cabra descarriada. Contienen 157 versículos bíblicos paralelos que reconfirman la exactitud de las Escrituras. Revelan información acerca del judaísmo palestino de los primeros siglos antes y después de Cristo. De hecho, están fechados entre el 250 antes de Cristo y el 66 después de Cristo, 4 años antes de la destrucción del templo. La forma en que se copiaban y se transmitían los textos del Antiguo Testamento viene en esos escritos y también los antecedentes del Nuevo Testamento. Son los rollos del Mar Muerto, 972 manuscritos encontrados en Qumran, a orillas del Mar Muerto. Estaban dentro de unas vasijas de barro en unas cuevas, así es que se mantuvieron por mucho tiempo, fueron descubiertos, y es algo interesante que la arqueología confirma lo que dicen las Escrituras. Pero hay algo muy importante: nuestra fe no está basada en evidencia científica, aunque la hay, sino que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Es importante tener descubrimientos arqueológicos que confirman lo que dice la palabra de Dios, pero en lo que nosotros creemos es en la palabra de Dios y en la fe que debemos de tener en Dios para que podamos ser salvos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que, pues la fe es algo muy importante para aquella persona que quiere creer en Cristo, que viene a los pies de Cristo, viene a entregar su vida a Cristo y viene a servir a Cristo a través de la iglesia, a través de su familia,
a través de la comunidad. ¿Qué dice el diccionario que es la fe? Bueno, el diccionario dice que es un conjunto de creencias de una religión. Así, tal vez de una forma muy sencilla, es como describe la fe, conjunto de creencias de una religión. Pero bueno, usted puede tener fe en otros dioses. Nosotros creemos y tenemos fe en Cristo Jesús, quien fue el que vino a morir a la cruz por nuestros pecados. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice acerca de la fe? Bueno, hay una descripción muy conocida en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si tiene una Biblia en casa, sáquela por ahí y lea el texto. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando uno viene a los pies de Cristo y empieza en el ABC del cristiano, entiende qué es la fe en Dios. La fe en Dios es creer que Dios va a hacer aquello que va en su palabra y que va de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No quiere decir que cuando usted venga a Cristo no va a encontrar o no va a haber problemas en su vida. Sí los va a haber. Pero ahora, en esa fe, usted va a ver los problemas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora tiene a Cristo de su lado. Ha pasado de ser una criatura de Dios para formar parte de la familia de Dios y ser un verdadero hijo de Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos, porque si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, entonces nosotros somos hermanos. Así es que, pues, hay que tener fe en Dios. Adelante, hermano José. Buenos días. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Les invitamos a oír juntos la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Lámpara es a mis pies y el tema Descubrimientos arqueológicos. Familia, primero veamos qué es la arqueología. Es el estudio del pasado basándose en la recuperación, el examen y la explicación de los restos materiales de la vida, el pensamiento y la actividad humana, en combinación con la información disponible del medio ambiente antiguo. La arqueología bíblica, una disciplina ampliamente desarrollada desde el año 1800, investiga acerca de lo que se puede aprender sobre los personajes, las enseñanzas y acontecimientos bíblicos a partir de fuentes extrabíblicas. Su meta es proporcionar una mejor comprensión de la Biblia al ocuparse de lo que dejaron las civilizaciones antiguas. El propósito de las excavaciones es reconstruir hasta donde sea posible la historia y la cultura de un sitio antiguo. Los estudiosos de la Biblia se interesan particularmente en la arqueología de la antigua Canaán y sus regiones aledañas. Actualmente es la zona que corresponde a los territorios que forman los países de Israel, Líbano, Siria y Jordania. Además, el mundo bíblico incluía otras regiones tales como Egipto, Grecia, Italia, Chipre, la península arábiga y las extensas áreas que actualmente ocupan Turquía, Irak e Irán. El propósito fundamental de la arqueología no es demostrar que la Biblia es verdadera, aunque sirve para afirmar la veracidad de la descripción del mundo antiguo. La arqueología sirve especialmente para favorecer nuestra comprensión de la Biblia, abriendo muchas ventanas al mundo bíblico. Por ejemplo, Génesis estaba en lo cierto sobre los edomitas. Los arqueólogos que estudian los depósitos de restos de cobre
de Timna en Israel y Fainán en Jordania, 2 sitios al sur del Mar Muerto, encontraron que los edomitas usaron las técnicas avanzadas y estandarizadas hace más de 3000 años para extraer cobre. A la luz de este descubrimiento, concluyeron que el reino edomita se formó a mediados del siglo XI a.C., unos 300 años antes de que se pensaba. Génesis 36, 31 al 43 dice que había reyes en Edom antes que hubiera reyes israelitas. A continuación, los reyes edomitas, Bela, Jobab, Usam, Samla de Masreca, Saúl de Rehobot, junto al Éufrates, Baal, Hanán y Hadar Paú. Tanto Saúl como David mantuvieron guerra contra Edom, obteniendo David una victoria decisiva en el Valle de la Sal, probablemente al sudeste de Beerseba. Esto le dio a David control de la región edomita al oeste del Arabá, además del acceso al Golfo de Acaba. Por eso leemos que Salomón construyó una flota de barcos en Ezión-Geber. El siguiente rey fue Josafat. Así como a través de la arqueología podemos comprobar la veracidad de la palabra y que es una revelación de la voluntad escrita de Dios, vayamos a su palabra segura y confiadamente, recordando que nuestra fe no está basada en evidencias científicas, sino en la palabra de Dios. Y disfrutemos lo que nos dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pablo acababa de hacer notar que las escrituras son útiles para hacer a la persona sabia con respecto a la salvación, una lección que Timoteo había aprendido de tiempo atrás, pero ahora Pablo quería hacer hincapié en la función crucial de la revelación escrita de Dios para su ministerio presente, recordando a Timoteo que toda escritura es inspirada, exhalada por Dios y útil para enseñar, instruir a los creyentes en las verdades de Dios, redarguir a los que están en pecado, corregir a los que están en error e instruir, instrucción de niños, instruir en justicia para guiar a los nuevos creyentes en los caminos de Dios. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero comunicarles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviarnos un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Familia, los invitamos a congregarse en una iglesia para que escuchen las verdades de la palabra de Dios. Si no tienen dónde hacerlo, nosotros les ayudaremos para que se contacten por medio del WhatsApp. Ya lo acabo de repetir, 811-590-9879. Pero estemos listos porque aquí está Pedro ya, listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y continuamos con el tema en esta mañana. Estábamos comentando acerca de los descubrimientos arqueológicos. Y bueno, es importante, decíamos, los descubrimientos arqueológicos, aunque nuestra fe no está basada en ellos. Nuestra fe está basada en Dios y
Es muy importante para nosotros la palabra de Dios. Y le voy a decir algunas frases célebres que han dicho algunos presidentes de los Estados Unidos acerca de la Biblia, la palabra de Dios. George Washington dijo: sin la Biblia es imposible gobernar correctamente al mundo. John Adams dijo: la Biblia es el mejor libro del mundo. Tiene más enseñanzas que todas las bibliotecas que he conocido. Y bueno, cada uno tendrá su experiencia al leer la palabra de Dios. La Biblia, ¿qué es para usted la Biblia? En sus palabras, ¿cómo pudiera usted definir lo que es la Biblia? Bueno, yo diría, y siempre lo he dicho, que para mí la Biblia es un manual de vida, en donde nos dice cómo vivir mejor, cómo vivir buscando siempre hacer la voluntad de Dios a través de sus mandamientos y a través de sus principios. Le invitamos en esta mañana a descubrir las grandes maravillas que tiene la palabra de Dios. Entre muchas otras cosas, la Biblia le va a decir quién es Dios. La Biblia le va a enseñar cuál es el carácter y los atributos de Dios. Debemos de recordar que Dios existe o está en tres personas, y estas tres personas son uno. Es un misterio a veces difícil de entender, pero tenemos en la Trinidad a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que Dios tiene tres atributos. Omnipotente, es decir, que todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. También omnisciente, es decir, que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Dice la palabra de Dios que aún antes de que nuestra palabra esté en nuestra boca, Dios ya la conoce. También otro atributo de Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todos lados y pues nos está viendo. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña cuál es el mensaje de Dios para el mundo. La palabra de Dios, el mensaje más importante que tiene es el amor de Dios para nosotros. Dice por ahí: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4. Así es que, pues la Biblia nos enseña muchas cosas. Es una colección de libros, tiene un Antiguo Testamento y tiene un Nuevo Testamento. También nos enseña que cuando conocemos la palabra de Dios, nuestra relación con Dios se va a mejorar. Contiene el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, que Cristo vino al mundo a morir por nosotros. Y esto es bien interesante cuando usted entienda y comprenda el alcance del amor de Dios, que no escatimó a su propio Hijo para mandarlo en sacrificio a la cruz a pagar por nuestros pecados, a pagar algo que Él no había hecho, que los culpables éramos nosotros, pero Dios nos amó de tal manera, como dice su palabra, que envió a su único Hijo a morir por todo el mundo. Y ese regalo tan grande que se encuentra en la Biblia, usted lo puede tomar en esta mañana. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo, no tiene una relación con Cristo, pues hoy es el tiempo. ¿Para qué? Para reconocer que somos pecadores. El mensaje en el Nuevo Testamento es al arrepentimiento. ¿Y de qué me voy a arrepentir? Del mal camino que estoy llevando. Arrepentirnos, confesar nuestros pecados a Dios, pedirle perdón, pedirle que nos cambie y empezar a vivir una vida en Cristo, una vida victoriosa. Vendrán problemas, claro que sí,
pero si somos del equipo de Cristo, vamos a salir adelante. Dice la palabra de Dios que no nos envía ninguna prueba que no podamos soportar. Así es que, tomados de la mano de Dios, vamos a salir adelante. Por más difícil que sea su problema, yo le invito en esta mañana a que sea del equipo de Dios. Así es que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. No le diga a Dios lo que debe hacer. Ponga su problema en las manos de Dios y Dios le va a dar la mejor solución. Gracias, hermano José. Adelante. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con el tema descubrimientos arqueológicos. Familia, respecto a este tema veamos lo siguiente. Frases célebres acerca de la Biblia expresadas por los presidentes de Estados Unidos. Sin embargo, al iniciar su tiempo presidencial, es la frase que durante más de 2 siglos los mandatarios de Estados Unidos han pronunciado durante la investidura al cargo presidencial. Pero el principal acto va más allá de las palabras. Se trata de los símbolos de la ceremonia, específicamente el juramento sobre una Biblia. Veamos ahora las frases célebres. Thomas Jefferson: la Biblia edifica a la mejor gente del mundo. Primera de Corintios 10:23 nos dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El amor hacia el prójimo debe regular el principio de la libertad. Todo me es lícito. Se debe evitar cualquier actividad que no conviene, que no edifica o que no busca el bien de otro. Probablemente el presidente Jefferson conocía la palabra de Dios y tal vez conocía este pasaje, o tal vez los Salmos 127:1 que dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mateo 7:24, por ejemplo, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, o sea, Cristo. Y Abraham Lincoln seguramente que conocía la palabra de Dios, porque su frase célebre fue: si no fuera por la Biblia, no conoceríamos la diferencia entre el bien y el mal. Creo que es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Seguramente que conocía tanto la palabra de Dios Lincoln, que conocía seguramente este pasaje, ¿verdad? Proverbios 3:7 también dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y también Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y seguramente Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Familia, realmente estas frases célebres de estos presidentes de Estados Unidos nos inspiran a recordar aquel tiempo en que fuimos rescatados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted recuerda con qué texto llegó a los pies de Cristo? Juan 3:16 es el pasaje con el cual soy salvo del pecado. Yo obtuve la vida eterna, la cual es nuestra esperanza bienaventurada.
que aparte de transformar nuestra forma de vida y la de nuestra familia, nos da el privilegio de compartirla con otros. Por ejemplo, yo llevé a los pies de Cristo a mis padres, los cuales están en su presencia. Nos gustaría que nos escribieran su experiencia con Cristo. Yo sé que cada uno de ustedes son diferentes textos y diferentes las circunstancias cuando tuvieron esta experiencia y los alcances que a la fecha han experimentado. Los esperamos para compartirlos con todos ustedes. Familia, nos despedimos, no sin antes invitarles a descubrir a Cristo en la Biblia, bendiciéndoles en el nombre de aquel que es poderoso para guardarnos. Y también les invitamos a que no se pierdan el siguiente programa el próximo viernes con el tema La correlación entre la mente y cuerpo. Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de Suena Familiar. Bendiciones abundantes. Gracias. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.